Señor es maravilloso, damos gracias al Señor, bienvenidos todos a la casa del Señor, cada una de las personas que nos honran con su presencia, amén. Y feliz día a las madres, aunque todos los días somos mamá, nada cambia. ¿Cambia algo? No. Sí, quiero felicitar públicamente a los caballeros porque el día viernes nos hicieron la celebración oficial a las madres. Lamento las que no pudieron estar. Gracias porque la comida estuvo exquisita. Esos hombres se votaron. Gracias por los presentes, los regalos, las flores, por todo lo que hicieron en esa actividad tan hermosa del viernes en la noche. ¿Cuántas mujeres estuvieron ahí y se gozaron? ¿Verdad que estuvo hermoso? Aplaude a esos hombres, que fue una bendición. Gracias al Ministerio de Caballeros. Así que mujeres, pronto nos toca a nosotros para los padres. Padre amado, vaya conmigo a la Biblia. Ayer estuvimos en el terreno de la iglesia, fue un tiempo muy bonito. Algunos hermanos pudieron asistir. Estuvimos allí observando, estamos orando a Dios porque queremos construir lo que Dios nos ha dicho en 3 fases, pero sabemos que Dios tiene el control, amén. ¿Cuántos creen que Dios es el que tiene el control de todo? Que Él es el dueño por excelencia, amén. Ninguno de nosotros es dueño de nada y esos 10 acres que Dios nos regaló, Dios los regaló con un propósito, amén. Así que damos gracias al Señor. La semana estuvimos en la convención de asambleas de Dios, que es todos los años. Este año la hicieron en Cookeville y fue un tiempo hermoso con todos los pastores, los que estuvimos ahí presentes. Pero nos llamó la atención porque Dios trajo a un hombre de Dios tremendo, que usa de una manera sobrenatural para la área de lunch con los hispanos, y el Señor se lució, de verdad se lució con lo sobrenatural de Él cuando específicamente nos habló de ese terreno. Y el Señor nos decía, y Él no nos conoce ni lo conocíamos, y el Señor le ministraba al pastor públicamente delante de todos esos pastores: tú pensabas que era el otro terreno, pero es este el lugar que yo les entregué. Y entrarán muchos jóvenes y habrán muchas actividades y yo te daré el dinero para hacer lo que van a hacer. Porque Él es el dueño, hermano. No hay más dueño sino el Señor, amén. Dios se lució de verdad lo que hizo en esta convención. Ayer recibíamos en el chat de los pastores de la sección, recibíamos testimonio de pastores que decían: en un momento no prestamos atención en ir, pero este año Dios nos permitió ir y fue un momento sobrenatural, porque de verdad, hermano, fue un refrigerio espiritual para los pastores y para las personas que estamos credencializadas bajo las asambleas de Dios. Así que seguimos orando, iglesia. Usted es parte de lo que Dios tiene para esta obra. No, esto todavía hay mucho que hacer. ¿Cuántos creen que todavía hay mucho que hacer? ¿Cuántos lo creen? Hay mucho que hacer todavía, amén. Hay mucho que expandir y caminar en el reino de Dios. Quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, por favor, y la abre en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer bajo la Nueva Traducción Viviente. Y el título o la palabra que el Señor ministraba a mi vida cuando le oraba al Señor, y el Señor me ministraba: yo no me he olvidado de lo que he prometido. Y Dios no se olvida, Dios no se olvida. Dios no se olvida de alguna promesa, de alguna palabra, de algo que en algún momento Él te haya ofrecido. Y este versículo es muy interesante porque nos enseña 3 principios. Uno de los principios es que Dios cumple las promesas. Otro de los principios es los de repente de Dios. Dios interviene cuando hace un de repente, y la Biblia está plasmada de repente de Dios. Y tercero, que Dios, antes de entregar algo, prepara el camino. Y el camino sería: prepara nuestro corazón, amén. Porque a veces no estamos preparados
para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Dios nos da algo sin estar preparado, imagínense, es como cuando alguien se casa y no está preparado. ¿Qué va a suceder? Van a haber contiendas, va a haber problemas, va a haber momentos difíciles, o sea que no está preparado para manejar ese avión todavía. Así que miren lo que dice la Biblia. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Cada uno de nosotros es templo del Señor, amén. El mensajero del pacto, a quien busca con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y quiero ponerlo en el contexto histórico de este pasaje, de este versículo. Esto sucede cuando el pueblo de Israel viene del exilio de Babilonia, aproximadamente 459, 430 años antes de Cristo. Pero la nación, cuando viene de allá de Babilonia, de haber estado exiliado, ya el templo había sido reconstruido. Pero la nación traía un problema porque cuando llegan allí se consiguen y están viviendo una vida de decepción espiritual. Independientemente que el templo estaba reconstruido, independientemente de que venían del exilio de Babilonia, que venían de esos momentos difíciles después de 70 años, ellos se encuentran vulnerables porque están viviendo bajo una decepción espiritual. ¿Sabe que muchas veces nosotros también vivimos bajo decepciones? Aunque hemos venido, quizás usted viene de su país, porque todos aquí somos inmigrantes y venimos de nuestro país, venimos decepcionados. O quizás usted está regresando o piensa regresar a su nación y cuando llega allá se consigue tantas cosas que se siente decepcionado y tal vez decepcionado espiritualmente. Ahora, ellos estaban decepcionados porque ellos esperaban promesas gloriosas, pero parecía que esas promesas gloriosas no estaban por cumplirse todavía. Y muchas veces también nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos una expectativa de algo que va a pasar, como cuando nos casamos tan ilusionados. Ay, el príncipe azul, me voy a casar con el príncipe azul. Y entonces tengo unas expectativas tan altas, pero de repente en el comienzo o a mitad del matrimonio, a los 6 meses, pasó la pasión y el príncipe azul se convirtió en Hall. Se puso verde. Entonces esa expectativa nos produce decepciones. Entonces el pueblo, la nación de Israel, estaban decepcionados espirituales porque las promesas gloriosas que se les habían dado parecían no cumplirse. Entonces ellos estaban decepcionados porque lo primero era que había corrupción espiritual. Había una corrupción espiritual, una cosa se había ligado con la otra. Los sacerdotes hacían una cosa, los otros se divorciaban. O sea, el pueblo estaba todo vuelto, digamos, leña. Lo otro que sucedía era que los sacerdotes estaban haciendo sacrificios indignos, porque los sacrificios de los animales que ellos tenían que presentarle al Señor tenían que llenar ciertas condiciones, ciertos régimen que Dios había establecido, y a ellos no les importaba realizar el sacrificio con un animal todo tuerto, con un animal todo manchado, con un animal todo dañado. No les importaba. O sea, el tiempo que aunque ellos habían regresado y aunque estaba el templo restaurado, tenían decepción por lo que estaba viendo la nación, de lo que estaba sucediendo. Entonces el pueblo vivía en ¿qué? En apatía.
Ellos estaban apáticos, estaban en desobediencia. ¿Por qué? Porque los que estaban quizás ahí arriba, donde tenía que conducir al pueblo bajo el orden y la dirección de Dios, estaban desparramados. Qué tremendo, ¿verdad? Y sabe que cuando usted como cabeza de su hogar está desparramado, eso va a traer consecuencia dentro de su casa. Porque Dios te llamó como sacerdote. Dios te llamó como cabeza de hogar. Dios te llamó como cobertura, como techo para cubrir tu esposa, para cubrir tus hijos. Y si la cabeza, el sacerdote, no está bajo el orden que debe de estar socialmente, espiritualmente, por supuesto la familia va a caminar mal. Por eso el pueblo de Dios no solamente veía todo eso, sino que también dudaba de la justicia de Dios. Y cuando usted lee en el versículo capítulo 3, versículo 17, perdón, capítulo 2, versículo 17, ve porque por un momento ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios que hace que la justicia se cumpla? ¿Por qué? Porque había mucho desorden allí en el regreso del pueblo. Y tal vez el pueblo de Israel venía emocionado. Yo hablaba esta madrugada con mi hermana, que se acaba de ir a Venezuela. Acá se fue en marzo 27 tiene mes y medio. Yo le decía, la llamé para felicitarle. Le dije, el domingo a mí no me da chance durante todo el día, ahorita te felicito. 5 de la mañana, y digo, oye, vaya manera de felicitarme, me dice ella. Yo le digo, si no te llamo ahorita, ya no me da chance. Y le digo, ¿cómo está eso por allá? Bueno, adaptándome. Vengo del exilio, vengo de por allá, luz 8 horas sin luz, otros días 4 horas sin luz. A veces no hay esto, a veces no hay aquello, pero estoy contenta porque estoy obedeciendo a Dios. Aleluya. Cuando usted obedece a Dios, no importa la escasez, no importa la necesidad, no importa lo que falte, Dios está en medio de la situación. Aleluya. Dios está en medio de cualquier circunstancia. Entonces, el pueblo de esta nación estaba ahí como, ay, venimos de Babilonia después de 70 años y en vez de conseguir las cosas como deben de ser en el orden, todo está desparramado. Pero entonces el Señor, en medio de ese ambiente de desánimo y de desesperanza, Dios envía al profeta. Dios lleva a este hombre. ¿Y sabe qué? Siempre el Señor hace eso. Tal vez tú estás en desesperanza, tal vez tú estás desanimado, quizás estás desalentado, pero siempre Dios te da una palabra. Siempre Dios va a levantar a alguien. Siempre Dios va a permitir que alguien te suelte una palabra de victoria, de que todo no está perdido, de que siempre hay una puerta que va a abrir, de que siempre Él puede hacer algo, porque Dios siempre se va a reservar la última palabra. Alabe a Dios. Él se reserva la última palabra. El médico puede decir lo que diga, el banco, la inmigración, pero Él se reserva la última palabra. Aplauda al que vive, alabe al que vive. Dios de pacto, Dios de promesas. Entonces, mire lo que dice este versículo. Vamos a ver ahí. Lo primero que vamos a ver dice, el Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. Se dice que se está hablando de Juan el Bautista. Y luego en Mateo, allí en Mateo 11:10, el mismo Señor confirma lo que acaba de decir Malaquías. Entre Malaquías, que es el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que es Mateo, hay un periodo de tiempo de 400 años que se le llama, tiene varios nombres, el periodo intertestamental, el periodo oscuro, o sea,
X. Durante 400 años no hubieron profetas que hablaran al pueblo. Pero fíjese lo que es bueno que es Dios. Aunque pasaron esos 400 años, Dios dijo una promesa. Dijo que Él enviaría al mensajero para que preparara el camino. Ahora Dios estaba dictaminando una promesa para su pueblo, para la humanidad, para todo aquel que creyera en que Él iba a venir a la tierra. Pero tú te puedes preguntar, ¿y qué es una promesa? ¿Y qué es una promesa? Es cuando Dios declara una palabra sobre alguien, sobre un pueblo o sobre la humanidad. Por eso yo te digo a ti hoy, si Dios declaró una palabra, créela porque Dios la va a cumplir. No caerá en tierra porque Dios la va a cumplir. Aleluya. Dios va a cumplir la palabra. Entonces lo primero que vamos a ver aquí de los principios es que Dios cumple sus promesas. ¿Sabe por qué Dios cumple sus promesas? Segunda de Corintios 1:20 nos da la respuesta. Dice que las promesas en Él son fieles y verdaderas. En Él es un sí y un amén. O sea que si Dios lo dijo, yo tengo que creerlo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que ibas a entrar, vas a entrar. Si Dios dijo que ibas a viajar, vas a viajar. Si Dios dijo que ibas a ir, vas a ir. Si Dios dijo que tu hijo va a llegar a los pies de Cristo, Dios lo va a hacer. Oh, porque es Dios. Él no miente. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como dice Números. Dios lo va a hacer. Entonces lo primero que podemos sacar, extraer de este versículo, el primer principio es que Dios cumple sus promesas. Cumplió la promesa: yo enviaré a alguien que va delante de mí. ¿Quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de él. ¿Cuántos meses le llevaba? 6 meses. ¿Hijo de quién? De Elizabeth, ¿verdad? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Ay, me encanta cuando usted ve películas de Juan el Bautista. Arrepentido y convertido, porque el reino de Dios ha llegado. Usted se puede arrepentir de haber hecho algo. Usted puede arrepentirse de haber cometido un error. Usted puede arrepentirse de haberle faltado a su esposa, de haberle maltratado. Usted puede arrepentirse de haber hecho algo indebido en la sociedad. Pero no se trata solo de arrepentirse, sino también de convertirse. Cuando hay conversión, hay transformación. Si no hay conversión, no puede haber transformación. No se trata de convencerse, sino de convertirse. Cuando usted y yo nos convertimos de lo malo a lo bueno, no es un ángulo de 360 porque quedo en el mismo lugar, sino de 180. Amén. Porque a veces preguntan, ¿y qué es pecado? Hablan de pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es una palabra más. Simplemente es desobedecer la ley de Dios. Dios tiene establecidas leyes sobre la humanidad. Y cuando usted y yo no las cumplimos, estamos haciendo lo que a Él no le agrada. Por eso usted y yo tenemos que tener presente que Él cumple sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice que sus promesas son fieles y verdaderas. O sea que las promesas de Dios, hermanos, no dependen de nuestras emociones. Nosotros somos emocionales y nosotros queremos algo ya rápido, microwave fino, ya aquí está todo lo que Dios prometió. No, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Amén. Alabe al que vive. Un Dios que cumple promesas. Aleluya. Ahora, cuando nosotros creemos, ¿cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Yo lo creo, hermano. Yo he visto cumplidas las promesas de Dios. Pero hay ciertas condiciones que debemos de tener.
La primera condición que debemos de tener es que nosotros tenemos que tener firmeza y confianza. Y la Biblia nos lo dice. La firmeza es aquello donde tú tienes estabilidad. Está firme. Pueden venir los huracanes, puede venir lo que venga y usted está firme. Usted está estable. Somos como una palmera cuando usted tiene firmeza. ¿Qué sucede con las palmeras en esos lugares? Vienen los huracanes, vienen los ventarrones y ¿qué pasa? Se mueven, se doblan, ¿verdad que sí? Pero no se salen. Porque tienen que estabilidad, firmeza, porque sus raíces son tan profundas que crecen y crecen las profundidades de la tierra y se van enrollando y se van enrollando y se van agarrando en las profundidades. Así somos usted y yo. Cuando usted tiene firmeza en sus principios, en sus valores, en la palabra, no hay nadie que lo mueva, no hay nadie que lo saque del lugar, porque usted sabe en quién usted ha creído. Alabe al que vive. Cuando usted tiene confianza, tiene seguridad. Pareciera que firmeza y confianza es lo mismo. No, confianza es sentirse seguro. Yo como esposa me siento segura con mi esposo. ¿Sabe qué es triste cuando una mujer no siente seguridad con su esposo? Porque las mujeres fuimos creadas para sentirnos seguras con el esposo. Imagínense que a mí se me espichó una llanta y yo tenga que llamar al vecino, al panadero, al lechero, porque mi esposo no aparece. Por eso es que. Porque no tienen seguridad. Y el hombre, está bien, esto es para los hombres, pero mujeres, el hombre fue creado de esta manera. Necesita sentirse admirado, respetado y honrado. Si usted no admira a su esposo y usted no lo respeta, la tuerta del barrio se lo va a llevar, padre. A veces dicen, oye, pero ¿qué le vio esa mujer qué le vio ese hombre a esa mujer? A lo mejor no es bonita, pero lo trata bien. El hombre, con mucho respeto comparo esto, el hombre es como el perro. Donde lo tratan bien, ahí está. Entonces, no es que son perros. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Firmeza y confianza. Necesito estar firme. Amén. Vamos a ver dónde lo dice la Biblia. Hebreos 10:23. Quiero leerlo por la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Mantengamos firmes sin titubear. Por eso es que si usted está firme, usted no va a titubear. Ay, ¿será o no será? Ay, ¿será que soy o no soy? ¿Qué es eso? Ay, ¿será que abro la boca para adorarlo o no la abro? ¿Será que voy a la iglesia o no voy? No, usted tiene que mantenerse firme sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Aleluya, para que veas la promesa cumplida, firmes y confiado. Debes de tenerlo. Dios lo dijo, tengo la firmeza que se va a cumplir. Tengo la confianza que aunque no sea el momento, yo la voy a ver cumplida. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener presente para que se cumplan las promesas está en Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fe y paciencia. ¿Qué es la fe? Certeza, seguridad de lo que se espera. Que aunque mis ojos no lo vean, yo sé que eso va a venir. ¿Sí o no? Yo sé que va a venir. Paciencia. No, porque todo tiene que ser rapidito. Tengo un nietecito por ahí, el chiquitito, Zach. Le estamos cantando una canción todo el tiempo. Porque es rápido. Entonces le empezamos a cantar una canción. Yo soy inteligente
fuerte y paciente. Y paciente. Esa la estamos repitiendo y cada vez que escucha la canción, y paciente. A nosotros también nos los van a cantar. Necesitamos ser pacientes. El hecho de que Dios no haya mostrado la promesa que ya te dijo, no quiere decir que Él la olvidó. No podemos confundir el proceso con olvido. Dios no se olvida de la promesa que nos ha dado. Dios la va a cumplir. Solo tenemos que tener fe y paciencia. Y yo ponía algo aquí de José, el soñador. ¿Quién fue José el soñador? Fue un hombre que llegó ¿a dónde? Al palacio. Pero antes de llegar al palacio, ¿por dónde pasó? Por el pozo, por la cárcel, fue esclavo. ¿Qué no pasó? Antes de llegar ¿a dónde? A la promesa. A la promesa. O sea que cada proceso, cada etapa que él pasó, lo acercaba más a la promesa. La etapa que tú estás pasando ahora te está acercando más a la promesa. El momento que tú estás pasando ahora te está acercando más a la promesa. Créelo. Cualquier momento crucial, cualquier circunstancia, cualquier situación es parte para tú llegar a tu tierra prometida. Así que tú tienes que tener fe y paciencia. No se apure, no se agüite. Vaya con paciencia para que vea la promesa. Otra de las cosas para que Dios cumpla sus promesas que nosotros tenemos que tener, y me encanta esta parte, es esperar el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios. Mire, la primera vez que Dios nos habló a Víctor y a mí, que veníamos a este país y lo que él iba a hacer, nada más tenía a Elibí. ¿Usted sabe qué edad tenía Elibí cuando eso? 2 añitos. O sea, Isaac no existía en mi mente. No existía, estaba allá arriba. Pero Dios, en un lugar que se llama Guatire, Venezuela, nos habló de este país. Y nos dio una señal, nos dijo, antes de que yo los mueva, irán a Ecuador a llevar mi palabra. Y así fue, hermano. Primero estuvimos en Ecuador, Víctor predicando y después yo también una actividad con las damas. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Pero hay que esperar el tiempo. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene que su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, en el tiempo podemos ver el reloj, ¿verdad? Pero no es nuestro reloj, el crono, la cronología del hombre, el almanaque, los días, las horas, eso es el crono. Entonces tú y yo estamos caminando en el crono, ¿verdad que sí? En los tiempos. Yo cumplo en octubre 62 años, en el crono. No estoy viejita, estoy usada pero no vieja. Entonces estoy en el crono de Dios. Pero Dios, tú estás en el crono y tal vez en el crono tú estás desesperado. ¿Qué quieres? La promesa, lo que Dios me dijo. Me quiero casar, se me van a pasar los autobuses, ¿qué hago? Pero es ahí donde aparece el Cairo. Dios cuando irrumpe en el crono del hombre, aleluya. Cuando Dios irrumpe, gloria a Dios. Cuando Dios se mete en el asunto del hombre, que tú no lo esperabas, pero Dios se metió. Dios se metió en los asuntos que tú menos esperabas. Pero es que ese es el Cairo. Dios es Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, poderoso. Él hace como le da la gana, en pocas palabras. Estás caminando en el Cairo, en el crono. Prepárate para que cualquier momento Dios irrumpa en tu vida
y haga lo que Él quiere hacer, aleluya, y haga como Él quiere hacerlo, gloria a Dios, porque no es tu vida, le pertenece a Él, gloria a Dios, le pertenece al Padre, aleluya. Entonces lo que hay es que esperar el tiempo, y yo escribí aquí, lo que parece retraso es preparación para algo más grande. Tal vez en tu tiempo, pero imagínense, Libby tenía 2 años, no había nacido Isaac. ¿Y ustedes saben qué tiempo nos trajo el Señor aquí? El Libby tenía 14, o sea, 12 años después. Y ya existía Isaac. Imagínense que Víctor y yo nos hubiésemos puesto, bueno, ¿cuándo es que voy a preparar maletas y las tengo ahí listas? Voy a vender todo y voy a hacer esto. No, hermano. El crono del hombre es una cosa y el cairo del Señor es otra. Aprenda a caminar en el cairo de Dios. Aprenda a buscar el cairo de Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Aplauda al que vive. Dios es bueno, gloria a Dios. Aleluya. Segundo principio. Y dice el versículo, cuando Dios irrumpe, o sea, cuando Dios se mete, cuando Dios irrumpe en medio de cualquier situación, dice el versículo, el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Vaya al versículo que empezamos. En la sesión B dice, el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Y estos son los de repente de Dios, que tú y yo no los esperamos. Son los de repente de Dios. Y cuando Dios decide actuar en sus de repente, una situación puede cambiar en un instante. Tu esposo quizás está detenido, tu enfermedad está a punto de hacerlo de las suyas en tu cuerpo, tu matrimonio está por desbaratarse, en tu trabajo están por botarte, tu negocio está que se cae, pero lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y en los de repente de Dios, cuando Dios irrumpe, pueden suceder cosas en segundos, en minutos, en instantes, porque Él es Dios, aleluya. Y Él hace como quiere, alabe a Dios. Entonces yo tomaba algunos de repente. Mire, no anoté aquí, pero me acordaba de María cuando estaba leyendo ahora en la oficina. ¿Qué le pasó a María, la madre de Jesús? Fue un de repente, ¿sí o no? Ella estaba tranquila de novia, desposada con José, y de repente se le apareció el ángel. Imagínense ese susto. El primero le dijo, no, vas a salir embarazada. ¿Qué? ¿Y cómo voy a salir embarazada? Sí, vas a estar embarazada y eres bienaventurada, porque entre todas las mujeres tú fuiste escogida. Fue un de repente de Dios que ella no esperaba. A lo mejor ella se estaba preparando en aquellos tiempos. No sé cuánto tiempo se preparaba la mujer para casarse, los vestidos, la fiesta, la comida. A lo mejor ella estaba en eso. Cuando de repente, el de repente de Dios le dijo, no, tú vas a salir embarazada y lo que vas a tener en el vientre es el Salvador del mundo. Y después la mandan a salir porque, o sea, fueron tantas cosas que yo me imagino a María, Dios, la pobre María. Así somos a veces nosotros. Los de repente de Dios nos cambian la vida. Los de repente de Dios te pueden cambiar la vida en un segundo. Los de repente de Dios pueden transformar un problema en una bendición. Aleluya. Porque son los de repente de Dios. Y quizás al momento no lo entiendes. Porque tal vez María al momento no lo entendió. Oye, me voy a casar. Después más adelante tuvieron que irse a Egipto, o sea, una vida cambiada de la noche a la mañana. Pero la Biblia también habla en el libro de los Hechos,
cuando el Señor Jesús le dice, fue un de repente, vino algo sobrenatural, porque los de repente de Dios se pueden manifestar en diferentes formas. Y me gusta ahí en Hechos, cuando el Señor le dijo, en Hechos 1:4, les habló que no se movieran de Jerusalén a los discípulos, porque iba a venir una promesa, que no se movieran. Y luego en el versículo 1:8 de Hechos les describió cuál era la promesa. Les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y con esa vestidura que el Espíritu de Dios le iba a poner, ellos iban a poder ser testigos en Líbano, en Dixon, en Colombia, en Franklin, en Honduras, en Acarigua, en diferentes partes donde Dios los llevara, porque tenían el poder de Dios, porque era una promesa. Dios, cuando estaban reunidos, Hechos 2:2, en el aposento, estaban normalitos, reunidos ahí hablando. Pero dice que estaban en dos condiciones, juntos y unánimes. Los que estamos aquí, estamos juntos, pero tenemos que estar unánimes en el Espíritu, unánimes adorando a Dios, unánimes exaltando al que vive, al que reina, al que pagó un precio alto por ti y por mí. Y cuando eso sucedió, dice que descendió un fuego y comenzó a llenar a los que estaban en aquel lugar. Y comenzaron a hablar otras lenguas, que los que estaban alrededor mirando dijeron, bueno, ¿y qué le pasó a estos locos? Están borrachos. ¿Sí? Porque cuando tú alabas a Dios en otras lenguas, cuando alabas a Dios en espíritu, en verdad, para los que están afuera te van a etiquetar, este está borracho. Este es aleluya, este está loco, pero ¿sabe algo? Nuestro manicomio está en el cielo, nuestro manicomio está en las alturas, porque alabamos a un Dios vivo, al que vive, al que reina. Lo sobrenatural de Dios se vio ahí. Ahora una pregunta, ¿eso sobrenatural era nada más para ese tiempo? No, es para ahorita también. Usted tiene que anhelar la vestidura del Espíritu Santo, la llenura, el poder, para que cuando usted camine, usted pueda moverse en algo diferente. Gloria a Dios. Que usted cuando se tire de rodillas, usted pueda sentir ese mover del Padre, ese mover del Espíritu y la presencia de nuestro Señor. Aleluya. Que cuando usted abra su boca, los demonios corran, porque usted tiene autoridad del cielo, autoridad de lo alto. Aleluya. Alabe a Dios, aplauda al que vive. Otro de los que tomé varios, pero nada más voy a decir dos porque ya veo la hora. Pablo y Silas. ¿Qué pasaba con Pablo y Silas? Miren lo que hace los de repente de Dios. Ellos estaban presos, ¿sí o no? Tal vez usted esté en una cárcel también, no literal, sino espiritual o emocional, y usted necesita salir de ahí. Yo estuve en cárceles emocionales, en cárceles de depresión, en cárceles de tristeza, en cárceles de desánimo. Y dice que Pablo y Silas estaban encarcelados, pero estaban haciendo algo. Estaban adorando en medio del problema. Estaban adorando en medio del dolor. Dice que de noche cantaban himnos a Dios. Pero de repente vino un gran terremoto. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, aleluya. Las puertas se abrieron. Y eso es lo que hace Dios contigo. Si estás encadenado en tristeza, en soledad, en desánimo, en lo que sea emocionalmente, Dios rompe las cadenas hoy. Dios rompe las cadenas. Solo alábalo y cree la palabra. Porque Él está en un de repente irrumpiendo en tu vida. Quizás vives por años con una bolsa aquí atrás. Me abusaron,
me robaron, mi papá me dejó, mi mamá no me quiere, mi esposo me abandonó por una de 60, 90, 60. A mi marido. Mi amor, sacúdete. Sacúdete y camina al frente. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe, al que murió en la cruz, aleluya, al que derramó su sangre, gloria a Dios, al que pagó un precio, al que te pone nombre nuevo. ¿Y sabes por qué nombre nuevo? Porque el pueblo o el lugar te van a decir, esa era la lesbiana, y todo el mundo del tiempo te dejan la etiqueta. Ese era el borracho, y todo el tiempo te dejan la etiqueta, ¿sí o no? Pero resulta que cuando tú vienes a Cristo, toda etiqueta se cae, todo pecado se va. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Eres nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, eres nuevo, eres una vida nueva. Cree en las promesas y en los de repente de Dios, aleluya. Tercer principio. Voy a saltar varias cositas que había escrito, pero tercer principio. Y dice ahí en el versículo que leímos, ya viene aquel a que ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. ¿Sabe que Dios prepara nuestros corazones antes de entregarnos algo? Dios estaba preparando ese pueblo y les estaba diciendo, voy a enviar un mensajero que va a preparar el camino antes de que yo llegue. Le estaba dando una promesa, pero también les estaba diciendo del repente, pero ahora les está diciendo, y viene aquel a que ustedes tanto desean. Nosotros necesitamos desear que el Señor entre a nuestras vidas. Jesús no murió en la cruz porque no tenía ningún oficio que hacer. Él murió en la cruz, Él se hizo hombre. Él pasó como cualquier hombre, nació de una mujer 100% humano, 100% divino. Y fue la cruz para otorgar perdón, salvación a la humanidad, para reconciliar al hombre con Dios, para rescatar a la humanidad que estaba perdida. Ahorita está perdida mucha gente, pero la salvación está. Solamente hay que tomarla, apropiarse de ella. Y Dios prepara tu corazón. A lo mejor tú estás en la iglesia hoy en la mañana porque a través de una situación Dios te empujó a que vinieras a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón del hombre, por eso la Biblia dice, en Ezequiel creo que es que dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Porque quizás por años has tenido un corazón de piedra, has sido duro o dura y no has aflojado tu corazón para que Dios entre y more en él. El Señor no nos pide nada a cambio. El Señor solamente dice, hijo mío, mira, nos llama todavía nos llama, hijo mío, dame tu corazón. Él lo que pide es el corazón. Y tal vez estás aquí empujada o empujado por un problema, por una decepción amorosa, porque alguien te invitó y tú dijiste, bueno, voy a ir para que esta mujer no me fastidie más o para que este hombre no me diga más nada. Pero yo siempre digo esto, el corazón del hombre, siempre hay un parking que solo lo llena Dios. No lo llena el dinero, no lo llena el amor de una persona, no lo llena lo material, no lo llena los placeres de este mundo. Porque si fuera, todos esos ricos de Hollywood que se han quitado la vida, se la han quitado ¿por qué? Porque aunque tienen lo que tienen, no tienen lo más importante, que es al Señor en el corazón.
Y tú y yo necesitamos tener entronado, no de boca, entronado en nuestro corazón al Señor. Entonces, para Dios entregarte algo, Dios no le interesa lo exterior, Dios le interesa lo interior. Para que pueda haber bendición, promesa, ay, ¿cuándo será esa promesa? Me voy a sentar a esperarla. Tiene que haber cambios de adentro hacia afuera. El problema es que a veces nosotros queremos hacerlo de afuera hacia adentro. ¿Y cómo lo hacemos? A veces pensamos que por el vestuario, a veces pensamos que porque venimos a la iglesia y no hay transformación. No, Dios quiere un corazón nuevo. Y Dios nos dice en esta hermosa mañana, dame, hijo mío, tu corazón. Porque del corazón mana la vida. Nosotros guardamos, dígame cuando estamos de novios, el grupo subiendo, por favor. Cuando estamos de novios, guardamos la flor que nos regalan y está toda marchita ahí. Guardamos el diente del niño, el cachimbo del niño cuando, ¿sí o no? Las mujeres, las madres, ¿sí o no? Guardamos el primer dientico de leche. Guardamos la primera carta. Pero resulta que nada de eso tiene más valor que el corazón para Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, aleluya. Debemos darle el corazón al Señor, porque de Él mana la vida. Yo escribí aquí, antes de Dios abrir puertas, prepara el corazón del hombre. Muchos quieren que Dios les abra puertas, y puertas, pero tal vez la puerta que tú quieres que te abra te va a llevar al lugar equivocado. Entonces Dios prepara primero el corazón para darte lo que te quiere dar. Dios al que llama primero lo que lo forma, lo procesa. Porque tal vez cuando te entregue lo que te tiene que entregar en el llamado, lo tiras, no te importa porque no te costó nada. Por eso Ezequiel 3:26, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Mire, David, yo me acordaba del rey David. Cuando David fue ungido, ¿de una vez fue al palacio a ser rey? No, ¿a qué edad fue ungido David? A los 16 años. Pero todo ese periodo que pasó antes de llegar al palacio, ¿dónde estuvo? Cuidando ovejas y en el desierto. Pero había una promesa y Dios iba a irrumpir en un momento X para que se cumpliera la promesa. Pero Dios estaba preparando su corazón y lo preparó detrás de las ovejas y en el desierto. Moisés, ¿dónde se crió Moisés? En el palacio, las mejores comidas, los mejores estudios, las mejores nanas, las mejores ropas. Pero como ya Dios le había puesto el ojo y lo había escogido, cuidado cuando Dios te pone el ojo. Y lo había escogido, ¿qué hizo Dios? Lo llevó allá donde quebró su orgullo y le enseñó dependencia de Dios. Necesitamos quebrar nuestro orgullo y depender más de Él. Alabe a Dios. Levántese y póngase sobre sus pies. Llévese estos principios que son necesarios. Recuerde siempre, Dios cumple sus promesas. Segundo, los de repente de Dios. Dios irrumpe en el cronos del hombre, en la cronología del hombre. Y tercero, Dios prepara el corazón para darnos los que tiene que darnos. Lo que Dios te vaya a dar, Dios va a preparar tu corazón. Porque tal vez te lo doy ahorita y te hinchas. No le conviene a Dios así. Si Dios te va a dar una Miss Universo y tú te vas a hinchar, quédate soltero. Si Dios te va a dar un Schwarzenegger y no vas a venir a la iglesia para que no te lo vean, quédate soltera. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Todo lo que viene de Dios es de bendición. Mas lo que no viene de Él no produce paz ni gozo. La bendición de Jehová es la que enriquece
y no añade tristeza. Comience a adorar a Dios. Adore al que vive.